Hola, bienvenidos al podcast Ritmos del Mundo. Hoy tenemos a un amigo súper especial, Rafa Locina, donde vamos a hablar de muchas cosas rítmicas. Rafa, ¿dónde naciste? ¿De dónde vienes? Bueno, gracias antes que nada, muchas gracias por invitarme. Yo nací en Posadas, Misiones, Argentina. Es una provincia de la Argentina que está entre Brasil y Paraguay. Y bueno, de ahí vengo. ¿Cómo es Posadas. Misiones? Misiones es muy especial, y no es porque yo sea de allá, pero esto que te cuento de que está en la triple frontera, también hay que añadirle que es como desde el punto de vista geográfico, es una cuñita de Argentina entre Paraguay y Brasil, y es una zona de la Argentina en donde a principios del siglo XX migraron o fueron muchísimos europeos a la Argentina y se les envió a esas provincias que eran territorio nacional, ganados de la feroz Triple Alianza, que fue terrible. Y de ahí fue mucha colonia ucraniana, mucha colonia alemana, mucha colonia polaca, Entonces ya eso le da un tinte muy especial a la región. Ahí se hace la fiesta nacional del inmigrante. Mi bisabuelo era croata, entonces hay un montón de cosas. Y está el Paraguay al lado, ahí a un río, que tiene la nación guaranítica, que ellos son de los únicos países en el mundo de América, perdón, que su lengua oficial es la autóctona de los originarios, el guaraní, el yopará, que es una mezcla, un dialecto con el español. Y del otro lado, Brasil, que ni hablar. Entonces, Misiones es eso, y tiene mucha selva. Están las cataratas del Iguazú, hay una mitología muy linda de la zona guaranítica, de duendes, nos criaron a nosotros. Nos salgan a la siesta porque el bombero o el yacilla teré le lleva, y uno crece pensando y escucha el silbidito, que no te lo voy a hacer porque uno lo llama con eso, hasta dónde está, del bombero, de tal, estos duendes de la selva, allá de Misiones. Qué bonito, sí, Sí. recuerdo que es muy verde. Nosotros Sí. viajamos de Iguazú a Buenos Aires y el bus creo que es como toda una noche o todo un día. Una noche puede ser, Y sí. pasa por bosques enteros. Musicalmente, ¿cómo es Misiones? Hay una cosa muy linda que pasó, o muy interesante, de los jesuitas que llegaron, porque toda esa zona de Misiones, por eso se llama Misiones, por las misiones jesuíticas de San Ignacio, la de Santa Ana, la de Loreto, toda esa zona y el inmenso Paraguay, esos jesuitas llegaron con su música y convivieron mucho tiempo con los guaraníes, y de ahí sale una música que tiene ya como 300 años. Que es lo más auténtico del barroco latinoamericano, que dicen, porque vienen en esa época. Y de ahí se cruza con otras vertientes, porque también hubo pueblos negros en el Paraguay, la bandita Coguá o los Cambacuá, que tienen el ritmo de la polca, que está al lado del chamamé. Entonces ahí tenés polca, tenés chamamé, tenés chotis, que es mucho más polaco, ucraniano, más mitad del siglo XX, y gualambao. El gualambao es un ritmo en 12 octavos, muy lindo, muy lento, que su creador todavía está entre nosotros, Ramón Ayala. Para mí es como un Charly García, así de mi vida. Entonces, Misiones es todo eso. Y por un lado te hablan portugués, portuñol, y del lado donde nací yo, que se habla más aparaguayado. Y también tener los Sichowski, los Kowalski, los Spasiuk, los Stasiuk, todo un montón de apellidos allá conservaron, todavía tienen sus características culturales muy aferradas. Cuando uno está lejos, aferra más. Entonces, imagínate esa mezcla de música. Bueno, cuéntanos un poco sobre tu historia musical. ¿Estudiaste música? ¿Dónde? ¿Cuándo empezaste con la música? Yo empecé desde muy pequeñito, muy peladito. Mi mamá y mi papá nos mandaron con mis hermanas a una escuela de música para niños y niñas. Y yo me quedé ahí entusiasmado, me entusiasmé con el violín a los 6 años. Estudié 2 años de violín con el difunto Guadalupe Melo, y me terminó dejando él el violín a mí. Me enamoré de la batería, quería una batería, una lucha incansable, verbal, hacia mi papá de casi 2 años. Y a la edad de 11 años me regaló la batería. Y ahí arranqué. Tuve un profesor particular allá en Posadas, Horacio Barrosek, muy poquito tiempo.
Y después muy en casa, muy con la banda de mis amigos, La Molestia de Amanda, se llamaba la banda de punk rock. La molestia de Amanda. Amanda. La Molestia de Y Amanda. tocabas punk rock. Punk rock, sí. Estamos hablando de qué año más o menos. Uy, estamos hablando del 2000 por ahí, 2000, 2001. Ya había venido toda esa oleada de punk rock, Nirvana y Sí, bueno, sobre todo Ataque 77, Claro. ¿viste? Una cosa una edad también que uno está en contra de todo y estábamos en contra de todo, sí, qué sé yo, íbamos y rompíamos tontamente los carteles de Telecom, ¿viste? De la multinacional y qué sé yo. Interesante haberlo vivido así. Y de ahí, mi tío Ernesto, que es una pieza clave, de esa gente que te va tirando la pista, ¿no? Escuchate este disco, fíjate por acá. Él me llevó un poquito hacia el cajón peruano, hacia el folclore. Dejé un poco el escándalo del rock desde la batería. Psicodélicas tarde, la mística de los pobres. Debo comentarte algo que me olvidé. A los 6 años me llevaron a un concierto de Fito Páez, allá en el Club Mitre de Posadas Misiones. Estoy hablando de él venía a presentar, le estaba presentando Circo Beat. claro, Circo Beat. Venía del amor después del amor, un bandón, 2 salidas. Y yo en el hombro de Pato López, la amiga de mi vieja, mirando todo aquello, creo que fue la primera vez que me cuestioné o que me dio esa sensación en el estómago de quiero estar ahí arriba, ahí en ese escenario. ¿Qué hay que hacer para llegar? Se me partió la cabeza en un pedazo. Rayos y culebras en el circo beat. Bueno, entre otras cosas, la curiosidad por Cuba, la curiosidad por los tambores, tuvo que ver y tiene que ver y tendrá que ver con Ichu, un maestro de Posadas que ya no está entre nosotros. Él siempre me decía, anda a Cuba, anda a Cuba, anda a Cuba. Y yo Cuba lo tenía ubicada, pero pues no tenía dimensión de lo que allí pasa. Y fue que llegamos a Cuba en el año 2006 creo que fue, a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que había invitado a la Argentina, y fuimos con varios representantes de folclore de diferentes provincias de la Argentina. De Misiones fuimos con Rodrigo Sosa, un quenista de Aristóbulo del Valle. Él todavía está en La Habana, se graduó en la Escuela Nacional de Artes, un quenista que toca Astor Piazzolla directamente con la quena. Con él hicimos la prueba de nivelación, obviamente de cero. Yo tocaba hacía años, pero nunca con una disciplina de técnica y con una disciplina de solfeo a nivel manejo del idioma y demás, cero. Entonces nos hicieron las pruebas de nivelación, volvimos a la Argentina y al cabo de unos meses, 7 meses más o menos, nos contestan que podemos ir a empezar de cero. Circo beat. Este periplo comienza en Cuba, donde durante 6 años tuve la oportunidad de asombrarme e investigar música de distintos grupos étnicos africanos. Descubrí un universo de tambores que se expanden por todo el continente americano. El tema de la formación musical es muy interesante, la formación artística, también la deportiva. Es una formación sumamente interesante, muy rica. Creo que tiene que ver con varios factores de la historia de esa isla. Básicamente mucha de la metodología de enseñanza artística ya es rusa, o ha quedado mucho de todo ese recuerdo, es cubana, pero tienen las bases rusas. Inclusive estudiamos los alchuk, lo estudiamos en la técnica de caja con todos los títulos rusos, ¿me acuerdo? Y los rusos siempre fueron muy severos con el tema de la disciplina, entonces eso es concreto, ahí no hay vuelta que darle, ahí no hay confianza que darle. Hay que estudiar y son muy rigurosos y todo está a tiempo y profundo. Pero no son rusos, es un país que está nutrido de muchos tipos de culturas africanas y está nutrido de muchos tipos de culturas
españolas, están en el medio del Caribe, con un sabor enorme, entonces se equilibra un poco esa cuestión rusa, me gusta decir como lo duro y lo gozoso, ¿no? Como un relajo total de las cosas, sino que tiene una manera muy atractiva. Y después, otro ingrediente que me parece determinante en la cuestión es la manera de organización social que tienen. Las políticas socialistas en algún punto lo demuestran en el presente, suelen ser bastantes más eficientes que las políticas del capitalismo. No en todos los ámbitos de la sociedad, pero en los ámbitos como la educación, sí. En el ámbito de facilitar todos los elementos a los alumnos para que lo hagan. O sea, no hay una manera de decir no puedo hacerlo porque no tengo el violonchelo. Te lo va a dar la escuela. Así sea uno ruso, un soviético, un violonchelo checo o un solo xilófono para el conservatorio durante muchos años. Eso no quita que se vaya y se estudie con la calidad que se estudia. Entonces, el componente de la manera en que se aborda la educación a partir del socialismo, de la revolución cubana, me parece que también es un ingrediente importante a la hora de evaluar la formación musical. ¿Quiénes son? ¿Cómo interpretan la vida? ¿Cómo rebrotan sus tambores en América? A partir de un análisis musical que comienza en las islas del Caribe, tuve la inquietud de explorar las vertientes rítmicas africanas en el Cono Sur. Bueno, una vez que descubro a Fernando Ortiz, nace en mí toda la inquietud y la pasión por estas vertientes del África Occidental que rebrotaron en América. Lo denominan como el tercer descubridor de Cuba. Él se dedicó a hacer yo me gusta decirlo como una radiografía de la isla. Entonces, cuando me encuentro con este libro que se llama La Africanía de la música folclórica de Cuba, de Fernando Ortiz, visibilizando la cantidad de grupos étnicos y subgrupos étnicos africanos muy bien conservados en la isla. Los carabalíes, los arará, los iyesá, los cristianos, los congo daomeyanos, yorubas, miná, y todo el complemento de los tambores a nivel de función social. De ahí el atlas de la música cubana. Y yo quise buscar y agarrar una guía de teléfono. Y los apellidos me acuerdo perfectamente de Presencia Arará en la música folclórica de Cuba, que es un libro de María Elena Vinuesa, la maestra que ahora está en la mesa directiva de la Casa de las Américas. Busqué con los apellidos que habían en ese libro, fui a la guía telefónica, a los teléfonos del pueblo, ese chiquitito Perico, y busqué y llamé y quise asimilar y evidentemente terminé hablando con la sobrina nieta del personaje del libro y así fui llegando y bueno, un proceso muy lindo, muy natural, muy enriquecedor. Analizamos la música, analizamos el concepto social, el valor de esas cosmovisiones, cómo se han mezclado, si se han mezclado, si no, qué conceptos tienen estas sociedades y hasta qué punto han llegado en este punto de la historia y cómo han moldeado y moldean. Bueno, Rafa, ¿qué instrumento quisiste tocar y no pudiste tocar? El bajo. La polirritmia, la resultante rítmica, El piano el pasaje, y el bajo, la transcripción, la madre del ritmo. Bueno, te fuiste a Cuba a viajar, te enamoraste de la música afroamericana, de los ritmos afroamericanos y para aquellas personas que tocan batería o percusión, tú pones esos ritmos en tu batería. Cuéntanos un poco cómo haces eso.
En primer lugar nace como una curiosidad personal, ¿no? De traducirla al mismo tiempo a la batería. Lo que se hace es eso, de las transcripciones de aquellas grabaciones de trabajo de campo, busco la resultante rítmica y de ver de qué manera lo puedo traducir en un set de batería bastante sencillo, con un bombo, un ton de pie, un hi-hat, un redo y una campana, a veces otro tom. Proponer estas ideas rítmicas de estos tambores, porque creo que tienen un sentido vigente, llegar a ser una suerte de tejido rítmico o de espejos rítmicos, porque uno va descifrando en ciertos tambores, por ejemplo, en el caso de los tambores yuca, que son los tambores congos ya casi extintos en la isla de Cuba, y hay uno de ellos, de los tambores, que al hacer un cambio de palo, inclusive cambia de compás, y comienza a hacer una figura que si uno la escribe lineal o la toca lineal es tac 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 tac, se va directamente a un ride de swing, y eso me parece grandioso, eso me parece genial. Tocar un ritmo de bembé o tocar un ritmo de congoma aucá haitiano, que tiene una connotación guerrera, política, que aparte hablar de Haití es hablar del primer país afrodescendiente latinoamericano que encuentra la independencia ante la Francia de Napoleón. Interpretar un toque en la batería que sea mortuorio, que tenga una connotación ritual de fertilidad. Uno asume el toque, la música y el arte con otra conciencia, porque ahí hay un mundo paralelo el que todavía poco podemos interpretar. Entonces, eso me parece fascinante y me parece un factor fundamental para abordarlo de esa manera con el instrumento. Imagínate las historias entrecruzadas en el Caribe continental, en Cartagena de Indias o en New Orleans y el Mississippi hacia arriba, con todos los descendientes que dejan esos ritmos, que son muy contemporáneos. Imaginémonos la estructura de pensamiento de los Andes, en donde hay otros grupos humanos originarios con otro tipo de cosmovisiones, con otro tipo de lecturas del cosmos. Se amplía toda la variedad de música y de ritmo y de información de las culturas. Traer esos ritmos afroamericanos y usarlos en la música contemporánea, ¿a los jóvenes les interesa eso? Sí. Quisiera que charlemos sobre la educación musical a nivel del ritmo. ¿Cómo la ves? Están pasando muchas cosas interesantes desde muchísimos ángulos, desde el músico que interpreta, desde el músico que estudia y busca, desde el músico que investiga, que indaga, que duda, sobre las cuestiones rítmicas originarias o sobre la historia o sobre las estructuras rítmicas del continente americano. Me parece que están pasando cosas muy interesantes. Creo, y esto lo digo desde lo más humilde, hace falta una buena dosis de material de las músicas autóctonas del continente, y no me estoy refiriendo a Colombia, me estoy refiriendo a gran parte de los países latinoamericanos, que sé que existen y hay gente que se está dedicando de manera muy seria y muy eficiente a toda esta búsqueda hace rato, pero me parece que hace falta y hay mucho material para ahondar en la cuestión, saber de qué es un landó, si no deseas del Perú, o qué es el sistema rítmico afroperuano, o saber cuál es la diferencia entre Cuba y Haití desde el punto de vista rítmico, musical, tener noción de qué parte de África llegaron los componentes rítmicos a ser los que moldean, los que diseñan con el paso de los años, por siempre y para siempre, esos ritmos, esas células, esas culturas, esas voces africanas que están construyendo junto con un montón de culturas, historias, recuerdos, voces europeas, con el abanico de cultura europeo,
y con los originarios, evidentemente, de las Américas. Todo eso, y creo que se puede explorar mucho más, o al menos al mismo nivel que se explora el barroco, el rococó, si se quiere estudiar, o el clásico, o el romanticismo. Si uno pone un samba, no puedes pensar en otra cosa que no sea Brasil. Es muy difícil. Y si pones una milonga, un tango, vas a pensar en el Río de la Plata o un candombe. Entonces, esas cosas me parece que son interesantes llevarlas a la educación musical más profundamente. Creo, como latinoamericanos, como americanos, que hay mucho más para preguntarnos y para reconocer o darnos cuenta de la historia rítmica afroamericana. Que se apliquen esas cosas un poquito más, aprovechando la cantidad de cosas que no hacen falta ir a buscarlas, que ya están encontradas, que ya están analizadas, que ya está Pedro Ojeda, que ya está Urián Sarmiento, que hay, me estoy nombrando a dos de un montón, Sola, un montón de gente muy seria, muy virtuosa y muy comprometida con el tema de la investigación. ¿Qué es lo afro en Argentina? ¿Qué es lo afro en Argentina? Lo afro en Argentina es un tema interesantísimo. Hay mucho, hubo mucho más, pero hay muchísimo. Por parte de la población esclava que se manejó, que sí existió, que fue reducida, que fue asesinada por el pensamiento eurocentrista del lugar donde se toman casi todas las decisiones del país, que es Buenos Aires. Es un país de pensamiento muy centralizado todavía, pero es un país que se fue componiendo de barcos que llegaban desesperados de la Europa, porque ciertos planes de ciertos gobernantes que hoy están en los billetes de dinero, como Mitre, tenían ese pensamiento de limpiarse, de parecerse más bien a la cuestión aria, a Europa, a la formación masónica en Francia, Estados Unidos, Norteamérica floreciente, ejemplo de su constitución para todo el resto de las que van a empezar a ser repúblicas y demás. Pensamiento bien facho, se diría, para que se entienda. Las primeras líneas de batalla para robarle las tierras a los indígenas. Argentina es muy grande geográficamente. Y eso es producto de mucha masacre, de mucha guerra. Bueno, ahí por en la película de los Andes, el cruce de los Andes de San Martín, hay un ejemplo en un momento, siempre me acuerdo, hay una escena que está en el campamento antes de cruzar los Andes y se ven negros y se escuchan bombos, ahí se suena el bombo legüero que viene de leguas. Y también hay una ruta que bajó del Perú, que duró 150, 200 años, una ruta comercial del Alto Perú hasta el Río de la Plata. Esa ruta comercial donde se trajo muchísimo material, como el oro, como la plata, como Potosí. Y esa ruta fue dejando un montón de gente, no eran necesariamente los reyes los que iban transportando todos esos miles de kilómetros. Entonces, esa gente que va quedando en todas esas zonas como Santiago del Estero, que era el lugar donde se recibían estas cargas que las traían las personas, queda mucho de esa línea rítmica afroperuana. La chacarera viene de ahí, pero entonces la chacarera puede ser igual a una zamacueca o muy parecida a un festejo, pero antes va a pasar por los Andes de Bolivia y se va a encontrar con una civilización, con un sistema cultural interesantísimo y riquísimo como el de los incas, como el de los aymaras, con un montón de subgrupos incaicos, mapuches. Entonces todo eso se va a ir mezclando y llega siendo chacarera, y de ahí podemos hablar de la samba y el espacio rítmico que hay en las culturas de las montañas. Por el lado de la región del litoral, que es mi zona, está el chamamé, que es una mezcla muy interesante que viene hace unos buenos 200 y pico de años desde los jesuitas, de la mezcla con los guaraníes,
y de la polca se sabe, la bandita cobá en Paraguay, que tiene que ver con rasgos africanos y el cambacuá. Entonces hay elementos importantísimos. Pasa que fue otro el trato y no pasó lo que pasó en Brasil, que fue el país que más gente trajo de manera forzada en la época de la colonia. Cosas como el candombe, por ejemplo, muy evidentes en el Río de la Plata. Están ahí en Uruguay, que tuvo otro proceso político, por lo tanto tiene otro proceso de trato con los afrodescendientes que no hubo en Argentina, con un pensamiento sumamente eurocentrista de la nación, ¿no? Muy centralista, muy en Buenos Aires. Pero sí, sin ir más lejos, la palabra tango es una palabra africana, es una palabra conga, tango, congo, milonga, nzambi, nsasi, nganga, ngoma. Ngoma le dicen a los tambores en el Congo. La palabra negro es muy rara en Argentina porque, por ejemplo, para la gente que hace cumbia, los llaman los negros. La gente de las barriadas. Sí. Como ñero, quizás. Ñero, sí, los villeros, ñeros, sí, ñero. Que no trabaja, a una persona desagradable o fuera de contexto según las visiones sociales de la época actual. Puede ser una palabra que se utilice muy despectivamente, muy ofensiva. Este negro de mierda, qué sé yo, la negrada, no seas negro. Muy en un pensamiento eurocentrista, muy en un pensamiento alejado, muy errado. No es el caso, yo creo, de las provincias, pero el porteño sí tiene un grado, tuvo en su historia y bueno, está Macri y está Larreta, que son los que gobiernan la ciudad de Buenos Aires, que ellos votan. Entonces hay un pensamiento ahí encontrado. No es el caso de Uruguay, que está enfrente, que enfrente no es cerca tampoco, porque el Río de la Plata no sé cuántos kilómetros tiene ahí de Buenos Aires a Montevideo, pero es por agua. Entonces imagínense, ahí sí queda población negra, el grandioso, famosísimo, grandioso, estupendo candombe que nos salva la vida siempre. Y por otro lado, la palabra negro también, yo tengo, qué sé yo, una tía que me dice negrito y le dice negrito, negrita a todo el mundo. Casi de negrito. Es una palabra, en mi ámbito se utiliza muy, allá, posada, casi de negro, no sé. Está el negro Olivera, mi amigo, hay muchos. El proyecto se llama Tamboleros. ¿Cuál es la historia detrás de Tamboreros? Tamboleros para nosotros y tamboleros para ellos, que ya es todo con él. La historia es esto que hablábamos ahorita de Fernando Ortiz, que me despierta una tremenda curiosidad por esos grupos étnicos africanos súper conservados, y de llevar esa información al papel, a ver en qué situación estaban esas familias, esos tambores, existen todavía, dónde están, recoger material que ya se haya investigado e ir. Entonces eso es un proceso que fue como un proceso de 4 a 6 meses con cada familia. Son 6 grupos étnicos a los que investigué. Nada, quise llevar eso al papel, como te contaba, también transcriptos a la batería, el formato original, el análisis de cada tambor separado, después el conjunto junto y después el resultante hacia la batería. Y eso se traduce en los tamboreros. Sus volúmenes están divididos según el grupo étnico. Entonces hay uno que se llama congos, que están los tambores yuca, los tambores de palomonte, de los congos. Hay uno que se llama daomeyanos, que es el grupo étnico en el que pertenece el vudú, el arará. Entonces ahí hay toques de cutore, de vudú también. Y ahora ya estoy trabajando para terminar y sacar los próximos, que son los yorubas, que van a ver chéqueres, bembé de campo y batá, y carabalíes, que va a haber música abacuá y conga santiaguera. ¿Y qué es el tambor de Acocán?
Cocán, sí, el Tambor de Cocán es un proyecto en donde todo esto que te estoy contando lo llevo a la práctica, que se convirtió también junto con Miguel Guerra Guerrero, que habita también en esta casa. Con él nos dedicamos, él estudió en Cuba también, desde allá somos amigos, y fundamos el Tambor de Cocán, que tiene como objetivo hacer talleres acerca de estas rítmicas, que empezó en Cuba, que se fue a Haití después, y que hace unos años ya aquí en Colombia lo estamos haciendo ya a nivel investigativo, a nivel desde el continente, el Perú, Ecuador con la bomba ecuatoriana, la saya afro-boliviana, Brasil, Venezuela. Has hecho documentales He hecho 4 documentales de Cuba. sobre estos grupos étnicos también, sobre ese estudio. Los documentales los hice con Juan Caunedo, del cual recomiendo su cuenta en Vimeo, o el material que puedan encontrar de Juan Caunedo. Es un amigo de Asturias que todavía está viviendo en La Habana, tiene ya un hijo en La Habana, está casado con Yaima, una bailarina de Camagüey, amiga. Y él se formó en la Escuela de Cine de La Habana y trabaja todavía con cine. Acaba de estrenar una película el año pasado. Entonces yo me encargaba de la parte de investigación del tema y él llevaba los fierros y después a la hora de la edición lo editaba él conmigo ahí al lado, molestándolo. El Gangá, Huella Arará, El Rey del Congo y el de Tamboleros. Y él no sabe, para que se entera ahora, pero quisiera armar uno con información de unos descendientes haitianos, una ancianita que se llamaba Eva Lubent, 96 años tenía. Y me empezó a hablar haitiana. Estaba en Cuba y directora de su grupo de música haitiana, que estaba sus hijos, sus nietos, hasta un tataranieto tenía, Eva. Tuvimos mucho tiempo, una entrevista hermosa. Y eso lo tengo ahí por audio, por cámara y bueno. ¿Cuál es tu ritmo favorito? No, muy difícil. ¿Cómo así? Bueno, uno de los. A mí... Uno de los de hoy, porque eso cambia todos los días. Sí, de los de la época. No, hay un ritmo que siempre me ha gustado mucho y que creo que siempre me va a gustar mucho, por lo menos más tocarlo que escucharlo, la samba argentina, que toca con el bombo. ¿Puedes tocarnos un poquito? Vengo desde el olvido, toro serrano. Ritmo lento, con guitarra, vocos. De la zona del norte argentina, del noroeste, frontera con Bolivia, Chile. Es la samba, sí. Me recuerda mucho el festival que estuvimos en San Antonio de Calamochita. ¿Cómo se llama ese festival? Se llama el Festival de San Antonio, creo. Allá por Argentina. En Córdoba. En Córdoba, sí. Sí, en Calamochita. Hay un Puede festival de músicas tradicionales. Bueno, esa zona es muy de esta música, muy de explotarlo, pero es esa música, la samba con Z, es muy interesante a su vez porque, fíjate, el 6 octavos, ¿no? Lento, pero con un aire, y ese es el componente de los originarios de esa zona, de las montañas, de todas esas sociedades amerindias que por vivir en los Andes, en esas condiciones de montaña, a través de los miles y miles de años desarrollar la capacidad de leer el cosmos, guardar la comida, la época, la nieve, la altura, la coca, el apunamiento, como mucho, todo tiene otra velocidad. Esto que estoy diciendo me explicaba un tipo allá en Jujuy, que decía, son de misión, allá están los guaraníes, que son nuestros hermanos guaraníes, que ellos, claro, ellos van por la selva, son recolectores, los guaraníes son nómades, iban recogiendo la banana, qué sé yo, dando el pescadito, acá no. Acá en la montaña, el tiempo, que hay que tener ciertos silencios.
Fíjate qué linda es, como donde se metió, sí. Y este elemento de pelos es sumamente amerindio. El tambor como tal, esta forma de ajustar es española, de allá, del ejército de España. Y las rítmicas estas africanas. Entonces fíjate vos, en los tres corrientes hay un instrumento. Pero no por eso me gusta porque de chiquito mi viejo, mi tío Ernesto otra vez. Pero espero que todos los otros ritmos no se enojen. Un músico. Recomiéndanos un músico para escuchar. Ay, no sé, te recomiendo. Yo pienso en Brasil y digo Caetano. Pienso en Perú y digo Susana Vaca. No sé. Yo soy un gran admirador y me gusta mucho la obra de Spinetta, Luis Alberto Spinetta. Ahí está la parte rockera argentina mía. Uno crece con mucho rock allá. Spinetta, y no sé si es porque vi el documental hace poquito de Nacho que me emocionó mucho, pero Spinetta es un artista que digo, wow. Y es muy difícil. O lo odias o te gusta. No sé si de fanatismo, pero no hay un punto de que... Bueno, ¿con qué músico quisieras compartir escenario? Con Mozart me hubiese gustado. Mozart, Rafa Losina. No, un cartel. Ahora no. Pobre tipo. No, porque al parecer lo que ha quedado su registro a nivel personal parece ser un tipo muy especial, muy loco. En esa época encima de ser loco, y a mí lo que tiró hermosa, no hay con qué darle. Entonces me da curiosidad, no sé si un escenario, pero ensayar algo, como a ver, montemos algo que me destroce así. Bueno, ¿a quién admiras? No tiene que ser músico. ¿A quién admiras? Admiro a mi vieja mucho, a mi madre. Es una persona que desde muchos ángulos la admiro mucho en su pararse en la vida. ¿Cómo llegas a Colombia? Llego a Colombia por amistades que hice en Cuba, por Miguel Guerra, y porque le tiré los cocos a Leguá preguntándole y me dijo que sí, que acá a Colombia. Que era Colombia. Sí. ¿Y estás contento aquí? Sí. ¿Y quizás te quedas aquí? Sí, me estaba empezando me estaban dando ganas de volver a la Argentina con esta huida de la ultraderecha, que fue desastroso. Pero bueno, estamos aquí con barbijos, entonces todo cambió, me enamoré también, entonces tendré que evaluar esas cosas. Pero aquí soy muy feliz, a nivel profesional y humano, este país hay que leer 100 años de soledad para siquiera interpretar algo del el divino caos en el que vivimos, que uno no puede creer, pero el imán de la gente a nivel social, emocional es muy fuerte. ¿Cómo es la vida de un músico en cuarentena? Es dura. Nadie esperaba tener una vida en cuarentena, ¿no? Entonces, pero yo desde mi experiencia te digo que al principio fue genial porque todo el día en la casa con los instrumentos, tocando, qué sé yo, ideando y bueno, y grabemos cositas con fulano que está en Barcelona y el otro en la India y gente en Buenos Aires y grabamos, qué chévere. Pero de un tiempo a esta parte el asumir la falta de ensayo, que por ahí mi cabeza fue evadiendo eso, no sé. Me entristece mucho eso de que de los aglomeramientos no sucedan con justa razón, de nada que hacer, es un virus, punto. No es el mundo, ni el sistema, ni el gobierno, no. Entonces, eso de momentos me entristece mucho. Todos los artistas que estamos acostumbrados a hacer cosas en eventos, hay que decodificar cómo vamos a recibir otra vez esa respuesta, ese amor, cómo vamos a darlo nosotros, de cualquier lado, por un lado. Por otro lado, estudié mucho, me gusta mucho, estoy leyendo muchísimo, y la necesidad económica, no voy a hablar de la tristeza económica porque me imagino que es algo que todo el mundo está en esa incertidumbre, pero eso mismo va haciendo que uno resuelva y salga. Y bueno, hice 2 cursos hermosos con un centro cultural del Paraguay, donde hablo de rítmica afroamericana, del lenguaje afroamericano, estuvo muy bien, está yendo muy bien.
reinventándonos, las cuarencrónicas. Cuéntanos un poco sobre eso, que además somos fans de Las tus qué chévere. Cuarencrónicas. cuarencrónicas. Las Qué cuarencrónicas. buena idea. Sí, las cuarencrónicas. Pues las cuarencrónicas son dos seres enamorados, una que baila y otra que toca percusión. Gina Collazos, mi compañera, que en la vida real es coreógrafa y baila. Es muy creativa, me asombra el nivel de creatividad que tiene. Entonces, un movimiento y ponerle sonido y no sé qué, y entonces las escenas de la casa. Y entonces, pero nos empezamos a repreguntar, entonces la casa comienza a ser un escenario. Entonces, ¿qué hay en cuál es la puesta en escena? La ventana y la tarde. Pero también existe la cocina, y estando en la cuarentena, el escaparse de la heladera, para algo, no sé qué, en la noche, o vine a buscar algo que tenía que buscar, y sé que están esos dulcecitos ahí, estoy solo, y un poquito. No sé, ese tipo de boberías. La del baño, que entrar y salir, que se saca el perro, no sé qué, y lavate la mano, todo el tiempo, qué sé yo, esas cosas. Entonces, el aburrido que críe, que no sabe qué hacer, que se vuelve loco. Interesante eso, que para que la cuarentena haya hecho que esas cosas exploten, porque hay mucha gente haciendo cosas muy lindas, muy ricas. Entonces, las cuarencrónicas es eso, son las crónicas de la cuarentena. Vienen más. Qué bonito, felicitaciones por ese proyecto. Gracias, Pau, gracias. Bueno, jazz, Jazz. música contemporánea, música popular, Sí. tradicional, folclore. ¿Qué hace Rafa Locina? A mí me gusta, el folclore me gusta, pero me gusta el folclore fíjate esta definición de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa decía, el folclore es todo aquello que el pueblo aprende sin que nadie se lo enseñe. Y asumirse uno como latinoamericano o latinoamericana y sentir que tenemos el mismo idioma y una historia muy parecida, si no decir la misma, desde Ushuaia hasta México, pero me gusta decir New Orleans, porque New Orleans fue fundada por los franceses y hay un ingrediente negro que es uno de los más fuertes de Norteamérica, que es nada más y nada menos que el jazz, el rock, el funk, Michael Jackson, todo aquello. Me gusta el folclore. Me gusta decir que toco folclore, me gusta decir que toco folclore quizás contemporáneo, porque hay gente que, eso no lleva batería, bueno, no, perdón, entonces no es folclore así de allá del pueblo, pero me gusta utilizar esos recursos. Me gusta mucho el concepto afroamericano también, y ahí hay un poquito de jazz, y ahí hay un poquito de... El reggaetón, si bien es afroamericano, también a rendir cuentas, no es algo que me agrade mucho, no sé por qué te estoy contestando esto. Y el heavy metal, no, porque por ahí dice, bueno, tocas todo, así, claro. Hay gente que dice, bueno. No, toco, qué sé yo, mucho folclore, estoy muy enamorado del Perú y de lo folclórico latinoamericano. Y el jazz, la batería, el baterista es baterista por el rock. O sea, uno entra por ahí. Sí. Yo fui baterista, ¿supiste? Mirá. Sí, baterista como 10 años. ¿Sí? Okay. Pero entonces sos baterista. No, fui. La dejaste, sí, merece mucho... La dejé, me fui a los tamborcitos. Así. Sí, llegamos por el rock. Yo el rock. ¿Y escuchas rock ahora? Como que escucho mucho rock, pero de los 80 y de los 90, y sobre todo argentino. Me parece que no está tan chévere a veces. Pero escucho mucho rock, mucho Charlie, mucho Fito, y escuché el último disco de Fito y me pareció interesante, muy interesante, la conquista del espacio. Y ojo, no, porque estos son artistas que después de hacer el Circo Vida, El amor después del amor, o 11-6, vienen con cosas que voy a decir, pero me refiero no a eso, sino al nivel de sonido, que el baterista es un negro gigante de Brooklyn, que la orquesta de Los Ángeles, que va al lado mío con Fito. Entonces, ese tipo de cosas como que me parten la cabeza a nivel compositivo y de concepto del disco. Bueno, pero también eres un músico, un baterista de sesión, y has tocado y has hecho colaboraciones, Marta Gómez, María Su, Coco Nono. Cuéntanos un poco de ese
trabajo de músico de sesión y esas Sí. colaboraciones. Sí, la música de sesiones es tan divina como cruel a veces, pero a veces termina siendo uno cosas porque es tu trabajo y ya, y quiero que suene así. O la lista, vamos a tocar en un evento privado, hay tanta, uy, qué buen pago, sí, tenemos que montar estos temas. O quieren solamente este repertorio. Bueno, está bien. Uno va y lo hace, digamos, ¿no? No puedes enojarte porque si no, no estás haciendo arte, no puedes hacer algo. Odio esto que estoy haciendo. No, puede cansar en algún momento la rutina de tocar en restaurantes y demás que toca, porque es una profesión un tanto inestable con la economía, entonces si uno tiene ciertos puntos de la ciudad donde se va moviendo siempre, y eso desgasta. Pero yo siento una fuerte bendición en ese sentido, porque trabajar con músicos como los de Mariazú o como Cocoro No, que fue una banda que toqué muchísimo tiempo aquí y que me hice una de las amistades más fuertes de mi vida, que es Magdalena, la cantante, una fuerte amiga y una cantante increíble. Y Marta Gómez, viste, es como, si no disfrutás esa música está complicado. Te vine hablando de que amo el folclore latinoamericano y Marta tiene el repertorio de, hay un festejo, hay una samba, hay una cueca, hay un candombe, que grabamos hace poquito un candombe, hay algo de Brasil, hay algo de cumbia, entonces para mí es como el sueño del mundo, ¿viste? En un concierto en el Teatro Mayor, todos esos ritmos con músicos como Romistrowski, Beto Ojeda, los hermanos Pina, Historia Azul, listo, chao, cierran el telón ya. Entonces eso es una gran bendición. Y no es una banda que uno armó, que es otro papel de la música que yo tengo en mi banda. Necrópole de Tebas, fin de uma dinastia. Surgiu Nosotros viajamos a Brasil y fuimos a esta locura que es Bahía. San Salvador. Y estábamos en Pelourinho. Pelourinho disfrutando de todo lo que pasaba. Y un domingo hubo un festival de Olodum. Y no sabíamos a lo que nos Uy, qué estábamos hermoso metiendo. regalo. Y nos metimos y quedamos. ¿Cuál es tu relación con Olodum? Con Olodum, ahí en Posadas, de donde vengo yo, existe una banda que se llama Espiral, que fueron los fanáticos desde los 80 y pico de Olodum. Y Chane viene haciendo con La Espiral un festival que se llama El Golpe Perfecto, ya van como por la 7ª edición. Entonces, ahí lo conozco, al personaje, ahí escuché más la música, es impresionante cómo suena, y ese es el contacto y la cercanía que tengo con esa parte del Brasil. Bueno, y hablando de festivales, el año pasado participaste en el Festival Ritmos del Mundo. Festival del Mundo. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo ves ese tipo de festivales aquí en Colombia? Una experiencia muy grata, me pareció y me sorprendió para bien el emprendimiento, la idea. Al principio hasta subestimé el proyecto, porque a veces ese tipo de reuniones o ese tipo de cosas se hacen en ambientes, vamos a decir, relajados, ¿no? Y me encontré no cuando fui a dar el taller, me encontré ya con el momento de toda la planificación y organización de que no iba por ahí, y eso me alegró muchísimo, porque vuelvo y repito lo que te decía ahorita de la educación eurocentrista musical. Creo que estas cosas dan la otra opción, y aparte ya el nombre es exactamente que lo quería decir, el nombre es pero del mundo, será del mundo. Y mentira, cuando uno ve el cartel había una cantidad de cosas de muchos lugares del mundo. Entonces, me pareció genial, me pareció óptima la organización, el equipo, y eso es interesante, es importante en un festival, una cosa así que se plantee, que vos veas que el equipo está metido, está disfrutando, está en esa. Claro que sí, Sí, seguiremos. Es que la idea es esa.
Tratar de coger esos personajes que hacen una cantidad de cosas interesantes rítmicamente hablando, y el ritmo es una excusa porque realmente pues todos hacemos ritmo. Sí. Rapista que toca sí. shakuhachi de Japón está haciendo cosas rítmicas increíbles. Sí. Entonces el ritmo es la excusa perfecta para reunirnos, encontrarnos y compartir esos saberes que tú los has sabido compartir en el mundo afroamericano, y en este caso sería con ritmos del mundo. ¿Cómo ves en este momento el mercado de la música? Spotify, ya los CDs, ya ni para qué hacemos CDs, YouTube, bueno, ¿cómo ves ese mundo? El mercado de la música, el trabajo de los músicos. Es muy raro. Creo que al parecer funciona. Eso me parece que amontona un poco, aglutina un poco, pero creo que no depender de un sello discográfico que te saque un disco, que es todo un proceso, más allá del romanticismo del objeto, que a mí me encanta el CD, el cassette, el disco, ni hablar del objeto, ¿no? Pero bueno, creo que está muy interesante, está muy chévere las posibilidades que tiene uno para mostrar. Sí hay una guerra, sí hay pesados, sí hay Spotify, pero creo que la cancha está mucho más abierta. No, está buenísimo. Ahora, si la pregunta es si yo vivo de la recaudación de alguna de esas plataformas, no. Y la mayoría de los músicos con los que trabajo, tampoco. No tiene un punto de comparación con lo que se paga en un concierto, en vivo, una gira o ese tipo de cosas. Un sonido que disfrutas. Disfruto mucho el sonido de las chicharras en el patio de mi casa, la cigarra. ¿Cómo se ve Rafa Losina en el futuro? ¿Qué planes hay? Ya que te quedas en Colombia, ¿qué planes hay para hacer en Colombia? Varios planes. Publicar los volúmenes que faltan de los tamboleros. Con Gina, el encuentro no solamente fue de pareja, de amor, sino también profesional, que tiene una carga de amor muy fuerte, ¿no? Ustedes lo sabrán perfectamente. Entonces con ella se están despertando ideas interesantes para trabajar juntos desde la danza y desde el sonido, de la música. Y después enseñando, dando talleres. Estoy trabajando en la idea de diseñar una materia que se llame rítmica afroamericana, como materia desglosada en 6 meses. Y bueno, seguir aquí en Colombia, afrontándola. Cuando llegue el momento del Festival Ritmos del Mundo, pues será parte de la agenda, obviamente. Pero con música, Fabo, con música, con percusión, con charlas, con esto que se prestó de la cuarentena también. Vení vos y si ya con esto haces lo que quieras, va a haber gente de otros lugares. Qué experiencia tan interesante, me encanta. Con amigos haciendo cosas a otro lado del mundo. En esto sí, ahí, Resistiendo con música. Resistiendo y amando y resistiendo. No solamente estoy resistiendo. No, tampoco, estamos muy privilegiados. Perfecto, este fue el podcast Ritmos del Mundo, hoy con Rafa Losina. Qué buenas charlas con Rafa. Búsquenlo, busquen sus documentales, sus libros, su música. Y hasta la próxima.